la verdad. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Estamos aquí nuevamente para continuar con este estudio de Apocalipsis. En el video pasado estábamos hablando de Apocalipsis 16, del 10 al 11, y quedamos en la parte donde dice su reino se cubrió de tinieblas. Vimos lo que el significado de la palabra reino en griego y también el de tinieblas. Y lo último que alcanzamos a publicar en este video fue el esplendor del trono de la bestia, y su reino se apagará con plaga de tinieblas sin que lo pueda impedir. Y como para retomar, volvemos a leer Apocalipsis 16 del 10 al 11. Estamos hablando de la quinta copa de la ira. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea, cada vez se va complicando más la situación para el mundo, pero a pesar de todo eso, y que se mordían sus lenguas de dolor, las úlceras, esas úlceras malolientes, putrefactas de las que habla ahí la palabra, pero ni aún así se arrepintieron, sino que hicieron fue blasfemar contra Dios. Cualquier cantidad de palabras soeces hablaron contra Dios. Entonces, quedando allí, continuamos. Punto aparte. Los hombres se sentirán inseguros cuando vean oscurecerse aquello en lo que habían puesto su fe y esperanza. Unos a otros no se podrán reconocer y vagarán en la oscuridad sin saber a dónde van. Precisamente eso es como cuando usted va a entrar a su casa y no hay ninguna luz prendida, entonces usted empieza a tantear como para buscar el interruptor, pues, para encender la luz. Así va a andar la gente en ese tiempo. Va a ser una densa tiniebla que va a ser como una pared negra enfrente de ellos. Bueno, entonces colocamos ahí el Salmo 69, 23 y también Isaías 9, 19. Vamos a leer el Salmo 69, 23, que dice: sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Ya sabemos que los lomos es la cintura o la cadera, esa parte, o sea que cómo será de espantoso eso que van a temblar, pues como se van a sacudir pues del mismo miedo y pánico de las tinieblas, y fuera eso con úlceras, con dolores, enfermos, con fiebre, y ya en un alto grado de descomposición la piel. Entonces va a ser algo muy horrible. Vamos a ver este comentario o a escuchar este comentario de Wayne Partain y Bill Reeves. Dice así: un poder político que se prostituye para hacer la voluntad de Satanás pierde la luz de la verdad por la cual debiera guiarse, y se deja con la pérdida de sabiduría y comprensión. Se queda en sus propias tinieblas. Se queda en sus propias tinieblas. Póngale pues cuidado lo que dice allí. No quisieron el dominio de la luz o hacer las cosas bien hechas o buenas. Entonces reciban lo que ustedes quieran, sus propias tinieblas. Juan 3:19. Vamos a ver qué dice Juan 3:19. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos quisieron seguir haciendo lo malo. Ellos nunca quisieron cambiar. Como dice la misma escritura, no se arrepintieron, sino que blasfemaron, se quejaron, siguieron haciendo lo malo hasta con enfermedades, úlceras y con todo lo malo que estaban pasando. Prefirieron seguir en las tinieblas. Es como decir, no quisieron nada con la luz, no quisieron nada conmigo, entonces tengan su oscuridad, tengan lo que ustedes quieran. ¿Quieren seguir en la oscuridad? Sigan ustedes, sigan así. El Señor es un Señor misericordioso, pero cuando la persona insiste en su necedad, insiste en querer hacer lo que Él quiera, el Señor lo suelta, lo deja, hágalo como a usted le parezca. Así de sencillo.
O como diríamos de una manera más vulgar, haga lo que le dé la gana. Y ellos quisieron hacer lo que a ellos se les dio la gana, no lo que Dios les ofrecía. Ese es el tiempo de gran tribulación. La oportunidad la hubo, la gracia, todo lo hubo y no lo quisieron aprovechar. Entonces, ahí tienen el pago. Eso es lo que está pasando allí. Para fundamentar esto está Isaías 8:22 y Mateo 22 del 11 al 13. Vamos a leer uno de los dos. Isaías 8:22. Isaías 8:22 dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Imagínense, el mismo versículo es claro hablando, sumidos en las tinieblas, la más profunda oscuridad, mejor dicho, total. Va a ser una cosa, pues, por lo que demuestra ahí, va a ser algo muy aterrador, que va a producir espanto, que va a producir temblor y fuera de eso enfermos, con úlceras terminales y con la piel vuelta a nada. Coloquemos un subtítulo que diga ahí: y mordían de dolor sus lenguas. En la TLA dice: la gente se mordía la lengua de dolor porque las llagas los hacían sufrir mucho. Imagínense, sufriendo con un cuerpo enllagado, con unos dolores tremendos, como decía ahora, con unas fiebres, que me imagino pues si una vez le sale un granito, y ellos con toda la piel enllagada. Dice que sufrían mucho y se mordían la lengua de dolor. O sea, el dolor era impresionante, y lo impresionante de todo es que no había cura, no había medicina, no. Ellos vagaban así con sus úlceras en la más densa oscuridad. Dice así: el dolor infernal tan desesperante los hacía morder su propia lengua después de semejantes úlceras y el poder quemador del sol. Imagínense lo que estaba pasando en ese momento. Sin agua y de ñapa, oscuridad total. Como dicen, y por si fuera poco, oscuridad total. ¿Qué podría esperarse? Pero ellos prefirieron morder sus lenguas. Dígalo bien, prefirieron morder sus lenguas antes que clamar a Dios pidiendo perdón. Preferían morderse la lengua que pedir perdón, que reconocer a Dios. Eso fue lo que ellos prefirieron. Lucas 13:28 y Mateo 24:51. Vamos a leer uno de los dos. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Es claro, si ellos estaban pasando por la tribulación, o por la gran tribulación ya en este caso, ya estaban excluidos. Ya sobre ellos ya estaba un juicio adelantado para después, al final morir todos, ir a parar ante el gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego y azufre. Ahí ya no había esperanza. El versículo 11 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En la TLA dice: pero ni aún así dejaron de hacer lo malo, oígalo bien, sino que ofendieron a Dios por el dolor que sentían. Es como por decir algo, que alguien a usted le meta un puño y usted, en vez de decir perdón, uy, ¿qué hice?, lo primero que suelta de pronto es un insulto. ¿Por qué me pegas? Algo parecido estaba pasando allí. En vez de dejar de hacer lo malo, lo que hicieron fue empezar a ofender a Dios por el dolor que sentían. Ellos en ningún momento reconocieron a Dios, nada, ni se arrepintieron, ni dijeron perdón. Ni siquiera yo creo que llegaron a decir ellos, uy, era verdad esto. Porque lo más probable es que a muchos de ellos se les haya advertido, pero no quisieron. Entonces, punto aparte. En lugar de reconocer la obra de Dios en su condición dolorosa, arrepentirse y dar gloria a Dios, lo único que hicieron fue ofenderlo mientras sufren el dolor del castigo. No reconocen que sus propios pecados han traído su condición sobre sí mismo. Ni siquiera eso, sí, por nuestra culpa es que estamos sufriendo esto. Por lo menos eso, por lo menos remordimiento. Estamos viviendo este tiempo porque nosotros no quisimos creer, no quisimos aceptar. Nada de eso dijeron ellos, sino que simplemente
se dedicaron a ofender a Dios, a lanzar insultos contra Él. En la palabra de Dios para todos dice: pero no sintieron remordimiento por sus pecados. Óigalo bien, ni remordimiento, duros, tercos. No sintieron remordimiento por sus pecados, ni dejaron de hacer maldades, sino que por sus dolores y sus llagas maldijeron al Dios del cielo. Ante el sufrimiento, no les dio remordimiento, no les dio deseos, ni el más mínimo deseo de arrepentirse, de reconocer su error, nada. Se dedicaron a maldecir al Dios del cielo, imagínense, tras de que estaban bien mal y buscando cada vez más lo peor. Es como la actitud de los dos ladrones. Yo coloqué este ejemplo allí porque me pareció bueno. Es como la actitud de los dos ladrones que estaban colgados en cruces a los lados de Jesús. Dale cuidado a la situación, y así mismo pasa en este momento. Uno lo injuriaba y el otro reconoció su condición. Ambos estaban siendo juzgados, y en medio de eso, ni aún así el de la derecha lo injuriaba, lo ofendía, lo menospreciaba. Ni aún siendo juzgado, ese ladrón de la derecha reconoció su condición, sino que se dedicó a insultar y a burlarse de Jesús, diciéndole tal vez, o creo que así también le dijo, de que ¿por qué no se salva usted mismo? ¿Por qué no se baja de la cruz? Si usted es Jesús, si usted es el Hijo de Dios. Y entonces él empezó hasta a burlarse en ese momento que estaba en esa cruz. Lucas 23, del 39 al 44. Ahí está lo que estamos hablando de los dos ladrones. Y para así como dato curioso, el ladrón malo se llamaba Gestas, y el ladrón bueno, el nombre del ladrón bueno era Dimas. Entonces Gestas y Dimas. Gestas estaba a la derecha de Jesús y Dimas a la izquierda. Y Dimas ya sabemos a dónde está hoy por hoy. El mismo Jesús se lo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque él reconoció su condición. En cambio, la tribulación, nadie va a reconocer nada, sino que se van a dedicar a injuriar, a insultar a Dios. Por ahí me encontré una frasecita, no me acuerdo de dónde la tomé, pero me pareció buena. No todo malhechor que es condenado y va a la cárcel se arrepiente. Esa es una gran verdad. Hemos encontrado casos de que un malhechor va a la cárcel y cuando sale peor. Así le pasaba a esta gente. En vez de mejorar, o en vez de reconocer o de tener un poquito de remordimiento de conciencia, estaban peor. Y aquí el malhechor de la cruz estaba siendo condenado y no se arrepintió. O sea que es una frase que tiene bastante sentido. Punto aparte. Todavía no habían llegado al infierno, póngale cuidado, porque eso todavía no era el infierno, eso todavía es aquí en la tierra, en el tiempo de gran tribulación. Pero la acumulación de todos los juicios anteriores, más el hecho de vivir en tinieblas, les daba una idea muy precisa de a dónde se dirigían. O sea, si analizamos todo lo que ha pasado hasta aquí en la gran tribulación, en las copas de la ira, es como un adelanto del infierno. ¿Y las tinieblas dónde es? La más densa tiniebla las hay en el infierno. El fuego del sol, ¿dónde hay fuego? En el infierno. ¿Cómo se va a poner el cuerpo? Enllagado y sin morirse. Eso va a suceder en el infierno. Romanos 2:5, segunda de Tesalonicenses 2:12 y segunda de Pedro 3:7. Con estos versículos, ya para que cada uno los lea, cuando esté haciendo el estudio, cuando esté viendo este video, terminamos la quinta copa. Ahora vamos a la sexta copa de ira. Apocalipsis 16:12. Dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Amén, amén. Hoy en día vemos noticias acerca del río Éufrates y nos damos cuenta de que se está secando. Pero no se ha secado, porque si nosotros leemos la palabra de Dios, dice que se secó. Se secó literalmente, es que ya no hay agua en el río Éufrates. En estos momentos hay, pero poquita. Para ese tiempo no va a haber nada de agua. Y dice ahí, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Entonces dice así:
Los romanos consideraban el río Éufrates una barrera segura en contra de una invasión de los imperios del este. En ese tiempo tenía una longitud de 1800 millas, que viene siendo el equivalente a 2896,819 kilómetros, y en cualquier lado entre 300 y 1200 yardas, que equivale a 274,32 metros a 1097,28 metros de ancho. O sea que siempre es un río grandecito y bien ancho. Entonces, para que tengamos en cuenta ese dato, para que más o menos nos llevemos la idea de lo que es el río Éufrates, y por eso lo utilizaban como frontera para impedir la invasión. Punto aparte. Al secarse el Éufrates, podrán pasar los ejércitos masivos del este y moverse al oeste con facilidad. Entre paréntesis, naciones tales como China, India y Japón, para que tengamos en cuenta cuáles son los países que dice la escritura, los reyes de Oriente. Punto aparte. Este hecho permitirá el avance sin dificultad de los grandes enemigos de Israel. Óigalo bien, todos los enemigos de Israel se van a empezar a amontonar contra Israel, empezar a rodearla. Y principalmente estos enemigos tales como China, India y Japón, que fue lo que leímos ahora. Otros países, otras naciones como Asiria, que corresponde, y si nosotros sabemos hoy en día, estos países están muy en contra de Israel y los están atacando mucho. Irak, Turquía, Siria, Irán, Babilonia, Irak o el imperio medo-persa, que corresponde Irak, Egipto, Afganistán, Pakistán, Armenia, Jordán, Turmequistán, Omán, Turquía, Siria, Líbano, Yemen, Irán, Arabia, India, entre otros. Imagínense todos los enemigos, todos los que están que se le van encima a Israel. Pero eso va a suceder ya de una manera masiva y un ataque total en el tiempo de la gran tribulación. Por ahora simplemente se está organizando todo. Punto aparte. Este río servía de barrera contra la invasión, pero ahora que ha sido secado, se ha quitado esa barrera para que todos los reyes de Oriente puedan pasar. ¿Por qué se está empezando a secar? Ya se acerca el momento de que todos esos reyes de Oriente se vengan contra Israel. Por ahora todo se está preparando, todo se está organizando para aquel momento. Punto aparte. Los reyes del Oriente se refiere a los aliados e instrumentos del poder mundano, óigalo bien, que están al servicio de Satán, al entero contingente del poder del anticristo. O sea que todo esto que va a permitir Dios es cuando ya esté el anticristo, y por medio de él y todos los reyes de Oriente van a venirse contra Israel. A todos los poderosos del mundo vamos a ver reunidos en ese tiempo. Estos se habían puesto al servicio de la Trinidad satánica. Ya sabemos cuál es la Trinidad satánica, ¿no? El diablo, el anticristo y el falso profeta. A todas las fuerzas del mal que se oponen a Dios, a Cristo y a los suyos. Hemos dicho todo lo que tenga que ver con el diablo, la maldad, el pecado y todos sus gobernantes. Hemos dicho, eso va a ser un tiempo bastante difícil el que se va a vivir ahí. Coloquemos ahí esta palabra, secó. 2 puntos. Del griego seraino o serox, con X al principio, seros, que quiere decir disecar, árido, tierra seca. O sea que cuando se seque el Éufrates va a quedar una tierra seca normal, como si nunca hubiera habido agua en ese sector, va a estar sequito. De hecho, lo que da a entender aquí es que ni siquiera le van a embarrar los zapatos ni las botas o lo que sea, va a estar totalmente seco. Ahora coloquemos ahí este pedazo para ver qué traduce en el griego. Que estuviese preparado. 2 puntos. Del griego getoimazo. Getoimazo es que la cosa, getoimazo o getoimos, que quiere decir preparar, preparativo, proveer, hacer, presto, disponer, listo. Que estuviera preparado, pues nosotros normalmente lo entenderíamos que estuviera listo. Al secarse
el río Éufrates, que estuviera listo el paso para ellos, un paso, como decir, el paso libre, preparado, dispuesto para ellos. Ahora la palabra camino, del griego jodos. Igual esto en el video vamos a colocar las palabras para que usted vea cómo se escriben bien. Jodos quiere decir carretera, modo o medio, ruta, por implicación, progreso. Entonces, ¿qué pasa? Tomando secó, que estuviese preparado y camino. Entonces dice que la tierra se secó y el camino se preparó. La ruta estaba preparada. O sea, ya estaba, como decir, la ruta estaba despejada. Por ahí pueden pasar ya. Entonces dice que la tierra se secó y estaba dispuesta la ruta. Que eso fue lo que acabamos de hablar ahora. Los versículos son Isaías 11:15, Isaías 42:15, Isaías 44:27, Jeremías 50:38-40, Jeremías 51:36, Isaías 41:25 y Daniel 11. Vamos a tomar uno de estos versículos al azar. Isaías 11:15. Isaías 11:15 dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Lo mismo que pasó en el tiempo de Egipto es lo mismo que va a pasar con el Éufrates. O sea, las cosas que pasaron en ese tiempo, cuando lo de Faraón y cuando salieron ellos que atravesaron el Mar Rojo, todas esas cosas se van a repetir en cuanto a plagas, las plagas de Egipto y en cuanto a este caso, como lo vemos ahí en Isaías. Veamos otro, Daniel 11, a ver qué habla Daniel 11. Porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. El título que tiene Daniel 11 es Los reyes del norte y del sur, o sea, todos los países de las naciones que se van a venir contra Israel. Entonces ahí quedan esos versículos para que cada uno los lea y examine lo que hemos visto hasta allí. La pregunta es, póngale pues cuidado, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué y para qué vienen todos estos ejércitos? ¿Por qué y para qué vienen todos estos ejércitos? La respuesta la da los versículos 13 y 16 en el paréntesis que sigue. Aquí en Apocalipsis, después de esta sexta copa, viene un paréntesis. Fíjalo bien, todas las tropas que se van a reunir, ¿por qué lo van a hacer? La misma Biblia lo explica. En esta Biblia de estudio que yo tengo aquí, que es la Scofield, habla de un paréntesis y dice Armagedón. O sea que todos estos, esta pregunta, ¿cuál es? La pregunta, ¿por qué y para qué vienen todos estos ejércitos? Para la gran batalla o la guerra de Armagedón. Y para eso ese paréntesis, para ahorita vamos a explicar, o en la próxima clase, lo que significa ese paréntesis de Armagedón. Finalizamos diciendo esto: al secarse el Éufrates y al permitir camino para los reyes de Oriente, como dice el versículo 12, es como si Dios le dijese a todos esos poderosos de Oriente: sigan, los estaba esperando. ¿Qué quiere decir? Ya les llegó la hora a ustedes. Es el turno de que ustedes sean partícipes en la gran tribulación, en los juicios. Ya está todo preparado, ya está el camino. Bienvenidos a cumplir su papel, por decirlo así. Entonces, hasta ahí hemos visto ya el final del capítulo 5, del capítulo 16, en la parte de los versículos 10, 11 y 12. Y finalizamos ahí la sexta copa de la ira. Ya entonces de pronto, pues Dios mediante, para la próxima clase o la próxima enseñanza será el paréntesis de Armagedón de Apocalipsis 16, del 13 al 14. Entonces, dejamos allí y que Dios los bendiga.